Yo sí quiero invitarles para que abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, verso 15. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso de usar bien la palabra no es fácil. Tan difícil es en ocasiones, que es la razón por la cual hay tantos grupos religiosos hoy en día. Todos tenemos la misma Biblia, pero todos no la entendemos de la misma manera. Leemos las mismas palabras, pero no las entendemos de la misma manera. Por eso, aun cuando nuestros vecinos tienen esta misma versión de la Escritura, adoran a Dios de una manera diferente a la forma como nosotros lo hacemos. Y tienen conceptos doctrinales diferentes a los que nosotros tenemos. Y la razón se debe a que no le prestamos atención a lo que dice ese verso. Usar bien la palabra. Esta noche quiero hacer un ejercicio con ustedes, hermanos. Muy sencillo, práctico. Y creo que hasta va a dar ocasiones para que nos riamos de los planteamientos que les voy a colocar. Pero antes de eso, junto con este texto, quiero acompañarlo leyendo, y los invito para que abran ahí su Nuevo Testamento en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Versículos 15 y 16 dice el apóstol Pedro: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Difíciles, no imposibles. Porque si fuera imposible, cerremos la Biblia y vayámonos para la casa. Dice, difíciles de entender. Y añade en la parte final, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Conocí a una hermana en Cristo hace un tiempo. Y ella me decía, hermano Jaime, no haberlo conocido antes. Y yo le decía, ¿y por qué? Bueno, mi país es famoso, aparte del café, ustedes saben, por otra cosa, el problema del narcotráfico. Y esta hermana, antes de ser cristiana, antes de conocer el Evangelio, era la esposa de un capo de la mafia en la ciudad de Cali. En esa época habían dos carteles: el cartel de Medellín con Pablo Escobar y el cartel de Cali con los hermanos Rodríguez Orejuela. Ella era la esposa de un capo del cartel de Cali. Y siendo la esposa de un capo de la mafia, pues ustedes se podrán imaginar cómo andaba ella elegantemente vestida. Joyas, cadenas. Y un día ella se interesó en la palabra de Dios y da la casualidad que lamentablemente se metió a un grupo evangélico. Y cuando el pastor la vio entrar esa dama tan elegante, llena de joyas, de anillos, de cadenas, le empezó a decir, eso es pecado. Eso que usted tiene puesto en el cuerpo, eso es pecado. ¿Eso es pecado, pastor? Tenga. Y se lo entregaba todo al pastor. Y siempre que ella iba a las reuniones, que iba allá con sus cadenas de oro, sus joyas, esmeraldas, eso es pecado, le decía el pastor. Y ella, ay, pastor, yo me quiero salvar, tenga. Y yo le decía, no haberla conocido antes para haberme beneficiado yo de esa situación.
Pero de eso vamos a hablar en un instante, porque es lo que ha llevado a muchos a no entender algo que en la Biblia se llama la elipsis. Obviamente usted no va a leer un versículo que diga elipsis en los versículos del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero yo les voy a explicar. Ahora, como dice ahí, elipsis es hablar donde la Biblia está en silencio. Está en silencio, pero habla. Suena como raro. ¿Cómo así que habla, pero está en silencio? Porque normalmente cuando está en silencio uno no pronuncia nada. Vamos a definir este término. Una elipsis es una figura del lenguaje por medio de la cual la Biblia enseña eso que no dice. Me explico. Muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo he estado estudiando con algunas personas y leen un versículo, me dicen, vea, este versículo dice esto. Y yo le digo, ahí no dice eso. ¿Cómo que no? Pero si lo estoy leyendo. Y yo, ahí no dice eso. Yo le digo, esa es la interpretación que usted le está dando al versículo, pero el versículo no dice eso. ¿Cómo que no dice eso si lo estoy leyendo? Bueno, dentro de un momento les voy a colocar varios ejemplos, hermanos, para que me entiendan esto. Entonces, vuelvo y lo leo porque quiero que se lo grabe. Una elipsis es una figura del lenguaje por medio de la cual la Biblia enseña eso que no dice. Ahora, entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por tres razones. La número uno, nos va a ayudar a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. La segunda razón es que nos va a ayudar a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Como el que le pasó a esta hermana, que ya es hermana, pero que antes toda su joyería se benefició fue el pastor y la mujer del pastor. ¿Sí? Porque eso era pecado. Y la tercera razón es que nos va a ayudar a poner más énfasis en los lugares correctos que donde pudiéramos colocarlo en caso contrario. Pero vamos a definir, vamos a dejar que sea la enciclopedia. Ahorita pues ya con lo de la internet uno ya no tiene diccionarios en la casa ni enciclopedia, sino que uno se mete ahí a Google y sobre todo si le gusta buscar va a la Wikipedia y la Wikipedia le dice a uno que una elipsis dice, definiéndola en lingüística, la elipsis, del griego elipsis, omisión o construcción elíptica, es una figura retórica que consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula que, aunque sea necesario para la correcta construcción gramatical, se sobreentiende por el contexto. Y usted dirá, no entendí nada de lo que leí ahí. Eso es muy complicado. Yo no entendí nada de lo que dijo ahí. Lo vuelvo a leer. En lingüística, la elipsis o construcción elíptica es una figura retórica que consiste en la omisión de una o más palabras en una cláusula que, aunque sea necesario para la correcta construcción gramatical, se sobreentiende por el contexto. Ahora, si no me entendió eso, entonces le voy a colocar un lenguaje más sencillo. Elipsis significa palabras dejadas por fuera. No están ahí, yo no las leo. Pero ahí están. No las veo, pero ahí están. Están en mi mente. Porque yo tengo que colocarlas en mi mente para poder entender lo que estoy leyendo. Ahora, si aún sigue usted, hermano, un poquito como confundido, diciendo, este colombiano a lo mejor, claro, está trabado, quién sabe qué, porque está hablando aquí unas barbaridades. No, vea, permítame, como decía un hermano que falleció, ella estas partes aquí del frente la llamaba calambombos. Vamos a correr los calambombos, ¿sí? Y vamos a prender el disco duro para que usted pueda, junto conmigo, analizar esto bien de la elipsis. El diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia del señor Bullinger, que lo tradujo el señor Francisco Lacueva, nos dice a nosotros que la Biblia contiene muchas clases de elipsis diferentes. Esta noche solamente quiero abordar una de ellas. La clase particular que quiero que estudiemos es identificable por la aparición del no
y el sino como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Puede que la terminología sea un poco como rebuscada, pero no, es muy sencilla. Y sobre todo esta última parte. El no y el sino como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Esto lo voy a estar repitiendo a medida que avance en el estudio para que les quede bien claro. El no y el sino como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Vamos a leer cláusulas. Vamos a leer unos versículos en donde encontramos unas cláusulas condicionales que dicen no, sino. Y arranquemos. Juan 6:27 dice aquí, trabajad, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Este es el versículo que le gusta usar a algunos que no quieren trabajar. Porque el Señor está diciendo en este verso que trabajemos no por la comida que perece. Ah, no, entonces me quedo en la casa, porque el Señor está diciendo que no hay que trabajar por la comida que perece. Entonces usted va a decir, mañana yo no madrugo, que no me mande mi mujer a trabajar, porque el Señor está diciendo aquí que no hay que trabajar por la comida que perece. Y la mayoría de los que estamos aquí presentes, si trabajamos, es por ¿cuál comida? Por la que perece. Entonces madruga a las 5 de la mañana, 6, o a la hora que tenga que entrar en su trabajo, sea en una empresa, en un colegio, en una universidad, en el negocio que usted tenga. Usted tiene que ir a trabajar a buscar la comida que perece. Todos los días nos tenemos que levantar a buscar la comida que perece. Pero aquí está diciendo el Señor, no lo haga. No, Jaime, mira, ahí dice el Señor que no hay que trabajar, por eso hoy en día encontramos muchos perezosos. Ahora, si eso es lo que el Señor está mandando, o está diciendo en este versículo, hay un problema. Porque choca con otro verso de la Escritura. Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco cobra. Bueno, ¿cómo así? Por un lado dice que no trabajemos por la comida que perece, y ahorita dice aquí que el que no trabaje no va a comer. Entonces, ¿cómo? Recuerden el primer versículo que empezamos en la lectura. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. O como lo dice la Biblia de las Américas, que usa rectamente la palabra de Dios. El hecho de que uno tenga la Biblia en las manos y la lea, eso no quiere decir que automáticamente usted la entiende. Y lo que nosotros encontramos muchas veces es que la mayoría de nosotros leemos la Biblia, no la estudiamos. Los que estudian serán algunos, la mayoría la leen. Y lo hacen de esta manera. Y entonces, ¿a qué conclusión llegan? La Biblia, yo no la sigo leyendo porque la Biblia se contradice. Por un lado dice que no trabajemos y ahorita dice que hay que trabajar si queremos comer. Bueno, aquí encontramos nosotros la elipsis. Y el caso particular de elipsis que quiero que mencionemos es la que habla de el no y el sino. Esta es una cláusula condicional. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Ahora, literalmente yo no puedo entender este versículo como en donde el Señor le esté a uno dando la autorización para no trabajar. Pero alguien puede decir, ¿cómo que no? Si ahí lo dice. Ahí no dice eso. Ahí lo dice. Mire que declara, no por la comida que perece. Ahí no está diciendo que no hay que no trabajar. Ahí está diciendo que hay que trabajar. Bueno, Jaime, yo hablo español, el español es muy claro, y ahí está diciendo que no hay que trabajar por la comida que perece. Bueno, esto es una elipsis.
Recuerden, el no y el si no como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Devolvámonos al texto que estamos analizando. Juan 6:27. El no y el si no. Esta es una cláusula condicional. Para que funcione esta elipsis de el no y el si no, tienen que estar modificados por un verbo común. Si hay varios verbos, no funciona. Pero si el no y el si no están modificados por un verbo común, entonces es aplicable la elipsis. Ahora, ¿cuál es el verbo común que está condicionando aquí al no y al si no? Trabajar. El verbo trabajar. Ahora, recuerden que en las definiciones que leímos ahorita de la Wikipedia, y la que al final les coloqué es palabras en donde la Biblia habla pero guarda silencio. No están ahí, yo las tengo que colocar. Ahora, lo que realmente el Señor está diciendo, y es donde está colocando la condición y el énfasis. Recuerden que nosotros, los seres humanos, y incluidos también los cristianos, la mayoría de las veces andamos más preocupados por la comida que perece. Madrugamos, trabajamos largas jornadas, hasta horas extras. No puedo venir a congregarme porque me tocó o me toca trabajar. Hay la opción de conseguir más dinero. Entonces andamos más preocupados por la comida que perece y descuidamos la que es más importante. Es la que a vida eterna permanece. Ahora, el Señor no está prohibiendo aquí trabajar por la comida que perece, sino que lo que está diciendo, vamos a añadir las palabras que le faltan. No están ahí visiblemente, pero están ahí. Porque eso es una elipsis. Ahora, lo que el Señor está diciendo es trabajar no solamente por la comida que perece, sino también por la comida que a vida eterna permanece. Esas son las dos palabras que faltan, que yo tengo que colocarlas. Ahora, si no fuera ese el sentido, entonces hay una contradicción. Porque el texto de 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. 1 de Corintios 1. Este versículo es el que utilizan varios grupos religiosos para decir que el bautismo no es necesario para la salvación. No es importante. Porque el apóstol Pablo dijo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, ahí dice, no me envió Cristo a bautizar. Pablo dice, el bautismo no es importante. A mí me mandaron ustedes a predicar, no a bautizar. Entonces dejen ustedes, los miembros de la iglesia de Cristo, de andar predicando todo el tiempo, el bautismo, el bautismo, el bautismo. Sin bautismo no hay perdón de pecados, sin bautismo no hay salvación, sin bautismo usted no es añadido a la iglesia, sin bautismo usted no se convierte en hijo de Dios. Dejen de predicar eso, porque el mismo apóstol Pablo está colocando el bautismo algo en 5º, 6º o 10º lugar. No lo pone en primer lugar, porque a él no lo mandaron a bautizar. Y si fuera tan importante el bautismo, entonces Pablo hubiera dicho, a mí me mandaron ¿a qué? A bautizar. Bueno, aquí encontramos nuevamente el mismo caso de la elipsis, el no y el si no. Ahora, ¿qué dijimos hace un momento? Yo les dije que iba a estar repitiendo una diapositiva para que les quede bien grabado en su mente. El no y el si no como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Para que funcione el no y el si no en esta clase de elipses, tienen que estar modificando un verbo común. Si aparecen dos verbos, no es aplicable. Volvamos al texto. Lo que Pablo está diciendo es, pues, el verbo que está modificando, el verbo común para el no y el si no es el verbo enviar. Y lo que Pablo está diciendo es, pues, no solamente me envió Cristo a bautizar, sino también a predicar el evangelio.
Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que esa es la interpretación correcta de este versículo? Muy sencillo. Devolvámonos en el contexto. Pablo, cuando empezó a escribir el capítulo 1 de Primera de Corintios, dice en el verso 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a quién. Pero a él no lo mandaron a bautizar. Ahora, si él bautizó y no lo mandaron a bautizar, Pablo desobedeció. ¿Y a quién desobedeció? Al Espíritu Santo. Por ende, ¿qué? Si yo desobedezco algo que manda el Espíritu Santo, si yo infrinjo la ley, ¿qué pasa? Yo peco. Y si a Pablo no lo mandaron a bautizar, sino a predicar, y aquí bautizó, entonces el apóstol Pablo pecó, porque violó la ley. Ahora él está diciendo: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo bautizó. Y por eso en el verso 17 él dijo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No, lo que Pablo está diciendo es que a él lo mandaron no solo a bautizar, sino también a predicar el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso es que muchas personas, cuando van a la Biblia, entienden algo que no está diciendo y hacen cosas que Dios no ha mandado, porque ignoran estos principios de interpretación, que en este caso se llama ¿cómo? Elipsis. Juan 6. El Señor había alimentado a una gran multitud. Y les dice en el verso 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes me buscan, ustedes andan tras de mí, no porque hayan visto las señales, sino porque les llené el estómago. ¿Y alimentó a cuántos? En esa ocasión, cuando él hace referencia a eso, a 5,000. Y dice que al final se recogieron varias cestas de comida, porque hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Y el Señor dice: ustedes no me buscan a mí porque hayan visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No, ellos sí los estaban buscando por las señales, no exclusivamente porque les había dado de comer. Pero no, hermano, ahí dice que no. Yo no veo eso. ¿Cómo que no? Ahí dice: me buscáis no porque habéis visto las señales. Bueno, nuevamente, recordemos que estamos hablando de esta elipsis en particular, y nuevamente en este verso encontramos la cláusula condicional: el no y el si no. Vuelvo y coloco la diapositiva que dije que quiero repetirla para que les quede clara, y es el no y el si no como palabras iniciales en cláusulas condicionales que modifican un verbo común. Regresemos al texto de Juan. El verbo común, que es modificado por la cláusula del no y el si no, es el verbo buscar. Y lo que el Señor les está diciendo es: me buscáis no solamente porque habéis visto señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. Alguien puede decir: hermano Jaime, usted está manipulando la palabra de Dios. Y eso puede ser factible, porque yo estoy haciendo que se acomode a lo que yo quiero presentarles a ustedes. Pero lo mejor es cuando uno deja que sea la misma escritura la que diga que la interpretación que usted está dando es esa. Devolvámonos en el contexto del Juan 6. En el verso 1 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía la multitud. ¿Por qué?
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y en la lectura, continuando, llegamos al verso 26, cuando les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Bueno, el verso 2 dice que sí. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Ahora el verso 26 dice: me buscáis no porque habéis visto las señales, no solamente porque me habéis visto las señales, sino también porque comisteis el pan y os saciasteis. La misma escritura se encarga de corroborar si la aplicación que uno está haciendo del texto es la correcta o no. Romanos 2. Dice, empezando en el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, pero miren lo que dice en el primer verso, el 28. No es judío el que lo es exteriormente. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que un judío que nació de padres judíos no es judío? ¿Cómo así que no es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne? ¿Cómo que no? Claro que sí. Cuando el niño varón nacía, a los 8 días que hacían con él, le cortaban el prepucio, la circuncisión. Era algo que se hacía exteriormente en la carne. Pero aquí está diciendo, no es judío el que lo es exteriormente, sino que ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ahora, yo no soy judío en la carne, pero yo soy judío en lo interior. Y a mí me practicaron la circuncisión, no en la carne. Cuando yo me hice cristiano me bauticé a los 16. Y si me hubieran dicho que me tenía que circuncidar, hubiera salido corriendo. Pero soy judío y fui circuncidado. Y no en la carne. Y no soy judío en lo exterior. Ahora, Pablo lo que está diciendo es, y recuerden que encontramos nuevamente aquí la elipsis de el no y el sí no. Lo que él nos está diciendo, para no entrar nosotros en contradicciones en la interpretación de los textos, es que Pablo está diciendo, pues, ese es el verbo común que está modificando la cláusula del no y el si no, el verbo cero está. Pues no es solamente judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es también judío el que lo es en lo interior. ¿Todos ustedes son qué? Judíos. Pero ustedes no tienen padres judíos. Supongo. Yo soy un montañero del centro del país, de Colombia. Mis padres fueron unos campesinos. Yo soy un montañero a mucho no. Yo vivo allá en la montaña. Allá me crié en un pueblo desde pequeño. Pero soy judío. No en la carne. Aquí se pone muy interesante este asunto. 1 Corintios 7. Porque tiene que ver con las mujeres. Pablo dice aquí en el verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Mi hija, qué pena. Yo soy el dueño de usted. Su cuerpo me pertenece. ¿Y qué dice la mujer de hoy, del siglo XXI? Está soñando. Yo soy de yo y de nadie más. Cuando yo me casé, algo que me llamaba mucho la atención era que mi esposa, cuando firmaba, no firmaba como yo vi a mi mamá toda la vida firmar. Cuando mi mamá firmaba documentos o firmaba el cheque para cambiar, para comprar el mercado, ella siempre firmaba Graciela Montoya de Restrepo. Y yo le dije un día a mi mujer, mija, ¿usted por qué no firma Celina Gutiérrez? Ese es el nombre de mi esposa. Celina Gutiérrez de Restrepo. Y ella me dijo que yo no soy propiedad de nadie. Y como que no, usted es mía. Usted me pertenece a mí.
Y es más, mire lo que dice el texto. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Así que mi hijita, la llamo por teléfono, cepíllese y peínese que ya voy para allá. ¿Sí? Claro que usted le pertenece. Es más, Pablo lo dijo. Y usted no se manda, usted no manda su cuerpo, lo mando yo. Tranquilo, hermanos, les vamos a arreglar aquí esta cuestión para que tranquilos. Porque nosotros encontramos aquí nuevamente la elipsis del no y el si no. Ahorita no es pues que vayan a llegar a la casa, mi amor, qué pena. El hermano Jaime fue muy claro esta noche. Sí. Mire, encontramos nuevamente el no y el si no. Y lo que Pablo está diciendo es que la mujer, ese es el verbo común que está modificado, que está siendo modificado por la cláusula del no, la cláusula condicional del no y el si no. Recuerden, para que sea aplicable tiene que estar modificando un verbo, no dos. Si involucra dos verbos diferentes, no es aplicable. La mujer no tiene solamente, o la mujer no solamente tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino también el marido. Ahora, si su marido se pone muy exigente, le dice, yo no estoy de acuerdo con eso que explicó el hermano Jaime, usted es propiedad mía, solo mía y nada más que mía, entonces sigámosle leyendo la segunda parte, porque aquí están los puntos suspensivos de la segunda parte de este versículo. Entonces usted le va a decir, no, si eso es así, si usted se va a poner tan demandador, tan estricto, entonces mire que el apóstol Pablo siguió diciendo ahí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Aquí encontramos nuevamente la cláusula del no y el si no. Entonces yo también soy propiedad de ¿quién? Estos 104 kilos de fibra y músculo le pertenecen a mi mujer. Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cómo se llama esto? Elipsis. Sino también la mujer. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. No solamente el marido, sino también la mujer. Primera de Corintios 7, hablando del tema del matrimonio, el apóstol Pablo dijo, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y muchos han concluido que esta instrucción que aparece aquí no era de Pablo. Que Pablo nunca enseñó sobre eso. Que la orden que está dando aquí fue una orden exclusiva del Señor y que Pablo nunca se le ocurrió hablar de estas cosas. Bueno, lo que nosotros encontramos ahí nuevamente es la cláusula condicional del no y el si no. Y lo que Pablo está diciendo, pero los que están unidos en matrimonio mando. Y recuerden que tiene que estar modificado por un verbo común. Y aquí está modificando un verbo común que es el verbo mandar u ordenar. A los que están unidos en matrimonio mando, no solo yo, sino también el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto fue lo que le pasó a la hermana que les contaba yo cuando conoció a este pastor evangélico. Porque el texto de Timoteo, de primera de Timoteo, en el capítulo 2 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. De este texto es que se pegan muchos grupos evangélicos para decir que las hermanas no pueden ir a un salón de belleza, que le hagan una permanente o mandarse a hacer rayitos, porque eso es pecado, o mucho menos usar algún tipo de prenda, ya sea de oro o perlas o vestidos costosos. Y eso era lo que el hombre le decía a esta hermana y por eso se benefició durante una buena temporada, porque siempre que ella llegaba, eso es pecado, tenga pastor, yo quiero el cielo, tenga. Para el pastor no era problema, pero para ella sí. Ahora, el texto paralelo en donde nosotros encontramos esto
Es en primera de Pedro 3, que dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Nuevamente aquí encontramos nosotros la elipsis del no y el si no. Y Pablo no está prohibiendo que las hermanas se arreglen, se pongan titinas, triple mamitas para el marido, o para cuchicuchi, para que el hombre diga, mi mujer como está de atractiva en el día de hoy. Porque es que a veces salen con unos atuendos matapasiones que uno sale corriendo de la casa, ¿sí? Pero Pablo está diciendo, no, Pablo no está prohibiendo que la mujer se ponga atractiva, se arregle. Muchos dicen que sí. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que la mujer no ponga el énfasis en la apariencia física. Lamentablemente hoy el énfasis está en ¿qué? En eso. Se pone un par de zapatos y coge el bolso, no me salen, tengo que comprar otro bolso. Se pone, cambia de bolso, no me sale con la falda, hay que comprar otra falda. Mire, yo tengo 2 hijas. Mi hija mayor tiene 19 años, ya está en la universidad, tercer semestre. Mi hija menor tiene 16. Se graduó este año, el año entrante va para la universidad. Pero déjenme decirles, yo ando en bancarrota. ¿Qué champú para esto? ¿Qué crema para esto? ¿Qué jabón para esto? ¿Qué los rayitos? ¿Que los blue jeans? ¿Que la correa? ¿Que los tenis? ¿Que el perfume? En cambio uno, un hijo varón, un par de tenis, unos jeans y una camiseta y salió con el muchacho. ¡Ya! Pero una mujer, eso cuesta mucha plata mantener una mujer. Y sobre todo si son 2 hijas y de esta generación. Vuestro atavío. El verbo común que está modificando es ser o estar. No sea solamente el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino también el interno, el del corazón. Cuando el Señor está usando el no, está diciendo no, está diciendo que esto es menos importante, que lo más importante es lo que sigue después del sí no. Ahí es donde el Señor está poniendo el énfasis. Que esa es la interpretación correcta. Pues uno nada más se va para el Antiguo Testamento y lee en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, cuando Dios habla de Israel y habla de ella como una mujer que la vio pasar y que era en tiempo de amores y se enamoró de ella. Y empieza a describir en esa atracción que sintió por esa mujer que se llamaba Israel, la nación de Israel. Describe con estos términos lo siguiente: te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. No era cualquier tipo de tela con la que el Señor la vistió. No es allá de su agáchese, que usted vaya en el piso a mirar a ver. No, finísima, porque habla de tejón, habla de lino, habla de la seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ahora, si el Señor utilizó este lenguaje figurativo para referirse a la nación de Israel, ahorita no es que usted llegue a la casa y dice, mi amor, ¿recuerda lo que dijo el hermano Jaime en el estudio? Hay que cambiarla. Estoy cansada pues con la misma falda, la misma blusa, cambiar el relojito por uno más finito.
No, no está diciendo eso, pero lo que quiero que miremos es que no se puede utilizar el texto de Timoteo para decir que es pecado el usar estos atuendos de oro, de arreglarse, de ponerse hermosa, de ponerse hermoso. Porque el Señor no lo está prohibiendo, sino que es un caso de ¿qué? De elipsis. Bueno, algunos han querido hacer un uso torcido de la elipsis. Este texto de Hebreos habla de el no dejar de congregarnos. Ustedes dicen, hermano Jaime, si eso es así, si la elipsis funciona de esa manera, entonces el escritor de Hebreos en el capítulo 10 de su carta dijo, empezando en el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahí, mi querido hermano Jaime, aparece el no y el sí no. Si le entendí bien, hermano Jaime, entonces yo sí puedo dejar de ¿qué? De congregarme. Porque está diciendo no dejando de congregar. Pero si le entendí bien lo de la elipsis, que hay que incluir las palabras que faltan, entonces el texto diría no solo dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino también exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí no es aplicable. La elipsis del no y el si no no es aplicable en este texto de Hebreos 10:25. ¿Y saben por qué? Porque para que sea aplicable la elipsis del no y el si no, tiene que estar modificando ¿qué? Un verbo común. Y aquí no están modificando un verbo común. Hay varios verbos. Uno es dejar y el otro es exhortar. Yo dejo, tú dejas. Yo exhorto, tú exhortas. Dos verbos. Y no es un verbo común, son dos verbos diferentes. Entonces no es aplicable. Ahí sí se está usando mal la escritura. Otro texto. Primera de Timoteo, capítulo 2. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mire, si la elipsis la entendí bien, hermano Jaime, entonces la mujer puede ¿qué? Enseñar. ¿Y también qué? Ejercer dominio sobre el hombre. Porque aquí encontramos nosotros el no y también encontramos el sí no. Recuerden, no les olvide eso. Porque usted, a medida que si usted se da la tarea de poner atención cuando empiece a leer la Biblia de ahorita en adelante, va a encontrar que aparece el no y el sí no en una cantidad de temas en la Biblia. Para que sea aplicable el no y permitir a la mujer enseñar y ejercer dominio sobre el hombre, recuerden que el no y el sí no tienen que estar modificados. Tiene que estar modificando un verbo común. Y aquí no aparecen dos verbos. Aquí no aparece un verbo común, sino que aparecen dos verbos: permitir y estar. Usar la elipsis del no y el sí no para justificar que la mujer ejerza dominio sobre el hombre y predique, enseñe, es usar mal lo que nosotros hemos venido estudiando hasta aquí. Para terminar, recordemos lo que planteaba al principio. Entender cómo interpretar correctamente una elipsis es extremadamente importante por tres razones. Uno, nos va a ayudar a entender cientos de versículos más exactamente y más rápidamente. Dos, nos va a ayudar a entender una cantidad de argumentos bíblicos falsos. Y tres, nos va a ayudar a poner más énfasis, que es lo que estamos leyendo nosotros en cada uno de ellos. A poner más énfasis en donde hay que poner el énfasis. Porque cuando el Señor decía no,
sino el énfasis lo estaba colocando era en lo segundo, no en lo primero. Elipsis, hablando donde la Biblia está en silencio.